Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala. Queridos amigos de Refugio Zabala, muy buenas noches. Este jueves, lo prometido es deuda, estamos aquí con vosotros de nuevo, con un invitado muy especial, con un testimonio de esos que te quitan el hipo y te encienden el alma y te ayudan a replantearte la vida y a intentar ser mejor persona, por supuesto, con la ayuda de Dios. Sin Dios, nada es posible. Así que voy a darle las buenas noches a nuestro invitado de hoy. Alfredo, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches. Pues Bueno, muy bien, muy contento de estar aquí contigo. Te veo ahí muy campestre, te veo ahí con el campo de fondo y además yo creo que hace honor a tu condición, a tu formación, ¿no? Como ingeniero de montes. Sí, bueno, yo soy ingeniero de montes de formación, aunque después he estado trabajando siempre en obra civil, pero soy un apasionado del monte y de la creación de Dios. ¿Vale? Eso te iba a decir, de la naturaleza, de la creación de Dios, ¿verdad? Es una maravilla, Sí. ¿no? Es cierto, ¿verdad?, que encuentras a Dios con más facilidad en la naturaleza. Sí, sin duda ninguna. Vamos, es un regalo inmenso e inconmensurable que Dios nos dio y que nos sigue dando cada día porque se renueva todos los días. Y lo sorprendente es que estemos o no estemos delante de ella, el regalo sigue ahí. Es decir, es un regalo gratuito, inmenso, inabarcable. Todavía después de tantos años no lo hemos acabado de descubrir. Y bueno, un poco yo pienso siempre que la culminación de la creación es la encarnación de Cristo, ¿no? Para mí es como el cierre de la perfección de aquella creación. Es que incluso después de todo eso se haya llegado a hacer carne Cristo, ¿no? Para mí eso es, no sé, me sigue sorprendiendo todos los días. Me decías tú en cierta ocasión, Alfredo, que cuando estás solo, completamente solo en medio de la naturaleza, es cuando realmente pues, te sientes quizá también más indefenso y más cerca de Dios. Sí, porque ahí no hay trampa ni hay cartón, ahí hay solo eso, estás como si fueras la única persona del mundo, ¿no? Y siempre me acuerdo un poco de ese pasaje, o sea, bueno, de ese éxtasis de Santa Teresa en el que Cristo le dijo algo parecido a solo por oír una vez más que me quieres, volvería a crear el mundo desde cero, ¿no? Es como, bueno, pues como sentirte el único y comprender que Dios te ama como la única persona del mundo, como si cada persona fuera única y le diera todo el amor que es capaz de absorber. Es desbordante. Efectivamente, la verdad es que a veces resulta incomprensible, ¿no? Cómo podemos vivir todos metidos en la gran ciudad y olvidándonos verdaderamente del mar o de la montaña o de la campiña, ¿no? Porque tú estás en Guadalajara, en la Alcarria. Sí, una tierra muy cercana a Madrid y a veces muy desconocida, pero es preciosa. Yo he estado en muchos sitios por viajes de trabajo en muchos sitios, pero siempre vuelvo allí y me vuelvo a encontrar porque en el fondo los lugares también son lo que han vivido otros en ellos. Es decir, en aquellos sitios pues me acuerdo de muchas anécdotas de mi abuelo, mi padre, mis hermanos, mis tíos y han quedado allí como impregnadas me los imagino a veces allí. Y bueno, y esa herencia, digamos, ancestral que tenemos, a mí me da mucha fuerza. En el fondo tiene mucho que ver con la Iglesia, con la comunión de los santos, ¿no? Es allí donde, bueno, me paro del mundo un poco y me siento ligado a los que ya no están, a la Iglesia triunfante. Yo entiendo que ellos, en cierta medida, o están en la Iglesia purgante o en la triunfante.
y me siento un poco pues ubicado con algo detrás que no es una mochila, sino que es un punto de apoyo para saber a dónde ir. Sin saber de dónde se viene, no se puede saber a dónde se va. Y eso, esa ligazón con los ancestros que nos han dado esta herencia, en el fondo la herencia no son pisos, corrales o tierras, la herencia es una fe y unos valores, pues te hace reubicarte. Y cuando llegas a la ciudad muchas veces te desubicas, vas al trabajo, te desubicas. Vas allí y vuelves a saber de dónde vienes, del sacrificio. Vienes del sacrificio, vienes de una vida dura, tú no, tus antepasados. Y esos tiempos difíciles hicieron hombres fuertes, ¿no? Ahora tenemos que volver en estos tiempos difíciles a volver a ser fuertes, a convertirnos de los hombres acomodados y facilones que somos, con muchas carencias, en los hombres difíciles que vamos a tener que ser sí o sí. Alfredo, hablabas hace un momento yo prefiero hablar de la iglesia triunfante, ¿no? Aunque la purgante también son hermanos nuestros que algún día verán a Dios, y la iglesia militante, que somos nosotros. Hablabas de la iglesia triunfante, hablabas de tu padre, de Luis Miguel. Bueno, él estuvo 16 años en esta tierra en estado vegetativo. Y cuéntanos, piensa a todas las personas que ahora mismo nos están escuchando, de Hispanoamérica, de España, por supuesto, de Italia, de Alemania, de Francia, en fin, de muchos países. Cuéntanos, es decir, ¿qué ha supuesto para ti la larga y penosa enfermedad de tu padre, y ese valor, ese tesoro auténtico que es la familia, ese motor del cariño, ¿verdad? Cuéntanos. Pues bueno, antes de nada aclarar que doy este testimonio no por pensar o que alguien piense, jo, qué familia, qué grandes logros han conseguido ni nada, ¿no? En el fondo, con la gracia de Dios todos somos capaces de hacer cualquier cosa que Dios quiera y lo hago más bien para dar una esperanza, una transmisión de un mensaje de esperanza en tiempos difíciles que además, bueno, hemos estado 2 años con la gente con todos, ¿no? Muy preocupados por una enfermedad, pues yo creo que debemos recuperar los mensajes de esperanza que ya están escritos de hace muchos años, ¿no? Y que nos ha transmitido Dios y que cuando los vives, pues los haces realidad, pero simplemente no dependen tus actitudes, tus acciones no dependen 100% de ti. Dependen muchas veces casi 100% del espíritu. Y a veces suceden estas cosas y tú te encuentras con una fuerza interior imparable que piensas inicialmente que es, bueno, pues una fuerza genética que tenemos todos o un instinto de supervivencia, o en el fondo no es más ni menos, digamos, que el amor, ¿no? El amor. Y las familias son un motor de amor, una escuela de amor, ¿no? Quizás por eso son tan atacadas por el maligno, ¿no? Porque en el fondo son un punto de apoyo que nos da una fuerza imparable, y esa fuerza es la del amor que nos viene de Cristo, que nos transmite por la gracia del Espíritu Santo. En el fondo es eso, y en el fondo es eso lo que he aprendido. Lo que hemos aprendido mis hermanos, mi madre, mis familiares y yo con esta enfermedad de mi padre. Mi padre no era, una persona ni mucho menos enfermiza, era un hijo de la guerra, ¿no? Nacido en el 36 y ya con una infancia muy dura, sobrevivía a la tosferina con hierbas y con vapores de vaos de hierbas y esos remedios que eran los únicos que tenían nuestros abuelos y bisabuelos. Iban al monte, cogían hierbas. Así también, bueno, pues había una alta mortalidad infantil, había muy poca alimentación. Quizás en los pueblos había más, pero eran medios siempre muy precarios, el racionamiento, etcétera. Mi padre era una persona hija de ese tiempo, ¿no? Y como esa generación, el que sobrevivió se crió fuerte.
Él, bueno, con 59 años, pues un día estamos en casa tranquilamente y le dio un infarto. No sabíamos qué era al principio porque se desmayó. Estábamos cenando, encima de la mesa se desmayó. Y bueno, pues no sabíamos qué hacer. Bueno, en principio se empezó a agarrotar, a poner muy tenso, no podía respirar y bueno, vimos que era algo grave. Entre mi hermano, uno de mis hermanos y yo, pues le hicimos allí masaje cardíaco y boca a boca. Nosotros habíamos recibido una formación básica porque como ingenieros de montes tenemos una parte ahí de gente de monte y nos habíamos recibido una formación básica de reanimación y cosas de esas. Y no sé, pues ahí no salió. Pero bueno, era mes de agosto, Madrid, había yo creo que bastantes vacaciones en las ambulancias y tardaron, yo creo que fueron unos 28 minutos en llegar. Claro. Entonces, en esos 28 minutos, pues tú no piensas nada. Tampoco sabes si lo estás haciendo bien, si no, ves a tu padre, bueno, piensas que está muerto y tú sigues y no te planteas nada. Rezas no es que reces, suplicas, ¿no? Pero tú ya, perdona que te hago un inciso, Alfredo, sí. ¿Tú ya entonces eras católico practicante en aquel momento? Sí, en mi familia todos lo hemos sido y no lo hemos dejado, ¿no? Lo único que, bueno, yo reconozco que la fe de cada uno en cada etapa de su vida es diferente y hay etapas, son picos, picos, a veces es un pico que sube siempre, a veces es una meseta y a veces es un pico que baja, es una cuesta abajo. Entonces yo creo que bueno, precisamente en aquella época, pues yo a lo mejor estaba en una cuesta abajo, pues sin mucho, bueno, una fe que yo ahora mismo calificaría a lo mejor de moribunda, no lo sé, pero no por nada, yo iba a misa y yo rezaba y tal, pero no era lo mismo que ahora. Efectivamente, tienes razón, Alfredo. En la vida espiritual pues se producen altibajos, es lógico, momentos que estás en la cumbre y momentos que estás no en el abismo, porque gracias a Dios no estamos en el abismo, pero sí, bueno, bastante lejos de la cumbre, ¿no? En aquel momento lleváis a vuestro padre al hospital, no sabéis, me decías, que si está muerto o no, pero seguís intentando reanimarle. Sí, llegó la ambulancia, los médicos y tal en 28 o 30 minutos. Pues allí intentaron reanimarle con inyecciones y con las palas y todo eso. Bueno, lo consiguieron in extremis porque yo creo que ya estaban pensando en dejarlo. Y nada, pues ya de ahí al hospital, de ahí a la UCI. En principio no iba a pasar de esa noche, después no iba a salir del coma porque estaba en coma, tenía, yo creo que dijeron inicialmente como un 60% del corazón dañado o algo por el estilo, y por esa parada cardiorrespiratoria pues estuvo sin cerebro el oxígeno, sin oxígeno el cerebro y le dañó el cerebro, ¿no? Y bueno, pues fue un proceso, eso en la UCI y con el coma, yo no sé, estuvo bastante. Y todo, bueno, los médicos siempre del lado de la seguridad pues iban diciendo no va a salir, si sale quedará dañado, iban ampliando a medida que él iba superando días, ¿no? Bueno, cuando salió, yo recuerdo que él, a pesar de toda su situación, emitía algún sonido e intentaba hablar. Estaba, yo creo que preocupado por todo lo que había dejado pendiente así de golpe, ¿no? ¿Él era consciente? Sí, totalmente. Y yo creo que siempre lo fue, a los 16 años. Había rachas en las que estaba como más ido, pero bueno, siempre que se hablaba de algo importante, él estaba con los ojos así. Decías que estuvo en la UCI. ¿Cuánto estuvo tiempo en la más UCI, o menos? Pues yo creo que, no sé, estaríamos a lo mejor cerca del mes, una cosa así, hasta que lo subieron a planta
y bueno, su situación era lo que llaman, tiene un daño en la corteza cerebral difuso, y entonces ese daño pues le afecta en general a todo. Él estaba en posición casi fetal, totalmente agarrotado, y yo recuerdo para estirarle un brazo, por ejemplo, y poder movilizarle un poco y moverle, pues tardaba solo para estirarle un brazo pues 20 minutos, porque es como si hiciera fuerza en contra de ti, ¿no? Es una situación espástica, está totalmente en posición fetal y claro, en esa posición y con los medios que tienen los hospitales normalmente, pues era pasto de la falta de circulación de las escaras, ¿no? Le salió una escara en la zona del coxis y cuando, digamos, estuvo en planta, conseguimos un colchón antiescaras, empezamos a moverle nosotros, nos organizamos como en un cuartel. Cuando dices vosotros, dices tu madre y ¿cuántos hermanos sois? 4 hermanos, 3 hermanos y una hermana. Y, ¿Tú bueno, eres el mayor? No, yo soy el tercero. El tercero. Soy el tercero. O sea, que ahí arremasteis el hombro todos. Todos, sin excepción, y nos organizamos como en un cuartel. Es decir, cada turnos de hospital y cuando vimos que era fundamental la movilización, porque si no seguían avanzando las escaras, pues cada... Perdona, explícanos a todos, a los oyentes especialmente, qué son las escaras. Bueno, la escara es cuando una persona lleva mucha presión por estar tumbada en la misma postura, imagínate por los hombros, la zona del coxis, donde más asoma, digamos, el hueso y donde más próximo está la piel, ahí empieza a haber falta de riego y esa falta de riego produce una necrosis, una gangrena directamente. Entonces esa carne se va pudriendo, hay que irla saneando y eso es un proceso que avanza a medida que la circulación sigue estando escasa en esa zona. Además, la situación, digamos, general de tono de esas personas suele ser muy baja, poco movimiento, poco latido, él tenía 0 movimiento. Entonces, o sea, Alfredo, ¿establecisteis entonces turnos cuartelarios en el hospital? Cuartelarios. ¿Cuánto tiempo estuvo vuestro padre ingresado en el hospital? Pues mi padre estuvo muchas veces ingresado a lo largo de 16 años, era recurrente los ingresos. Aquella primera vez yo creo que estuvimos cerca de los 8 meses, una cosa así. Hasta que ya nos dieron, bueno, pues como un ultimátum, ¿no? Es decir, oiga, esta persona pues como deja de ser un poco rentable y a mi madre le dijeron pues de llevarle prácticamente a un centro de crónicos. Nosotros ya sabemos lo que era el centro de crónicos, era una situación todavía peor. Hacen lo que pueden, los que están allí, yo no digo nada. Pero claro, la situación de estas personas es de una atención 24 horas y nosotros le estábamos haciendo movilizaciones como máximo cada 2 horas, pero entre medias le movíamos los dedos, estirábamos, vamos, todo era continuo con él para que no fuera hacia atrás. De hecho, esos 8 meses logramos parar la escara, le dábamos frigas de alcohol, le dábamos, movilizábamos con masajes, como nosotros sabíamos, nosotros somos gente normal, no somos enfermeros. Pero ejercíais como tales. Bueno, porque el hospital ponía un fisio diario que iba, pues no recuerdo si iba a media hora o una cosa así, es una buena medida, desde luego. Pero la del deterioro de una persona así avanza más rápido. Nosotros pues suplíamos eso con nuestros medios, dejándonos la espalda, porque claro, nosotros no teníamos esa formación y nosotros lo hacíamos un poco a lo burro. Después ya a lo largo de los años, viendo que eso se prolongaba, tuvimos que aprender a movernos nosotros, a protegernos nosotros. Porque claro, me imagino, claro, que el mayor problema estribaba precisamente cuando vuestro padre estaba en casa, no estaba en el hospital. Bueno, claro, nosotros a partir de esos 8 meses y dijeron ya de llevarle a un hospital de crónicos, mi madre dijo que no estaba en situación de ir a ese sitio y consiguió, digamos, una prórroga, digamos, porque se plantó y dijo que iba a llamar a Nieves Herrero si hacía falta para que... O sea, mi madre sacó un genio que no tenía porque... Pero tu padre, pero vamos a ver, tu padre... No, mi madre. Tu madre.
Digamos Pero que mi madre fue una persona que se ante mantuvo la adversidad, enérgica e inflexible, sí, sí, firme desde el primer decide. momento. Y O sea, digamos decir, que la defensa de mi padre ante los protocolos, porque eso es así, éramos nosotros. Entonces, una persona que ya lleva mucho tiempo, yo reconozco que iba para algo crónico, porque realmente se estabilizó sus funciones. El corazón parece que era suficiente, como no tenía desgaste el cuerpo en general, pues lo poco de corazón que tenía era suficiente para lo que él necesitaba. Y claro, no podía hacer nada, pero bueno, nosotros lo pero sufríamos todo, ¿no? tu padre estaba entonces, si tal y como lo has descrito, mantuvo la posición fetal. Sí, bueno, durante los 16 años prácticamente, si no fetal, Pero, muy agarrotada siempre. Tú sabes sí. lo que es, no te puedes imaginar lo que es eso hasta que lo ves. Es decir, si tú tienes los dedos agarrotados así, no los puedes estirar, pero tú los estiras y tienes vamos, que somos gente más o menos fuerte, es como si alguien luchara contigo continuamente, ¿no? Y es una cuestión nerviosa, cerebral, que se extiende a todos los miembros, piernas, brazos, todo. Pero él permanecía tumbado en la cama. Claro, y O sea, bueno, él no ya podía le desplazarse ni en comenzamos. silla de ruedas a ningún No, sitio ni nada. nada. En una No, habitación. lo que pasa es que le sentábamos, le sentaban con los celadores, llegaban, le sentaban durante el día ya a medida que él pudo, digamos, ya pasar esa situación crítica inicial, pues claro, ya le sentábamos. Después, en un momento dado, ya habilitamos la casa, con la casa nuestra, pues compramos 2 camas articuladas, quitamos la cama de matrimonio para poderle llevar allí y compramos medios de ortopedia para poder manejarle sin nosotros destrozarnos. Compramos una grúa y un plano Pero inclinado que... todo eso lo comprasteis vosotros, la familia. Bueno, tenía ayuda. Mi padre era de Muface, digamos, y entonces una parte de eso estaba financiada. Entonces a mi padre todos los días ya en casa, que la convertimos en un hospital, porque tenía que tomar muchísimas medicinas, muchísimo tratamiento, alimentación por la sonda nasogástrica, las caras seguía su curso, entonces nosotros todos los días venía un enfermero a casa y le curaba, y nosotros a medida que vimos, yo que sé, que la pomada Furacin que le echaban, etcétera, pues tenía otras pomadas que le echaban, tenía aloe vera, pues nosotros ya empezamos a masajearle toda esa zona y a ponerle directamente pues hojas de aloe vera cortadas en lámina directamente, a muchas cremas cada vez más especializadas que encontrábamos y ya digo, movimiento continuo. Eso empezó a regenerar como una especie de piel rosácea muy, muy fina, digamos que de una herida que tenía como el tamaño de media mandarina, que iba creciendo, la carne se iba pudriendo, pues eso empezó a regenerar carne y a regenerar una piel muy fina, todo el rato perfectamente vendada, desinfectada y muy aséptica. Y a medida de eso, pues yo no sé si tardó como 3 años, una cosa así, en prácticamente cerrar esa escara. Y posteriormente en alguno de los ingresos, pues se quedaban maravillados de ver eso porque no lo conocían los médicos que eso se podía regenerar. Claro, nunca habían tenido un paciente que hubiera aguantado tras una escara durante X años, ¿no? Pues no me acuerdo si fue a los 3 o los 5 años cuando aquello querían hacer algún médico que quiso hacer un artículo médico. ¿En qué año le sobrevino el infarto a tu padre y en qué año falleció? Para situar cronológicamente los hechos. Pues si no me acuerdo mal, en el 94 y en el 95 y 16 años después, en diciembre, murió. En agosto del 95 y 16 años después, en diciembre, murió. Del Y 95 esos años fueron... son 2005, pues 2011. En el 2011. Sí. Y en ese tiempo hubo muchos ingresos. No había, digamos, 4 meses seguidos que estuviera sin ingresar, porque o bien le daba una diabetes, le daba una bajada de sodio, tenía, bueno, pues infecciones continuas por la sonda urinaria, pues tenía 2 sondas, una en la nasogástrica y otra urinaria, claro.
había que estar continuamente, tenía una traqueostomía, que también es un elemento súper agresivo. La traqueostomía es un agujero que se hace directamente en la tráquea, porque si no él se ahogaba, él no podía respirar por la nariz. ¿Él podía hablar? Pues durante el primer año incluso tuvimos una logopeda, porque él empezó a contar, vimos que lo que mejor se le daban eran los números, y tuvimos una logopeda que le ayudaba a hablar en esa situación, porque hablar con una traqueostomía es directamente que el aire se te sale por ahí y no pasa por las cuerdas vocales, ¿no? Entonces, si tú le tapas esa traqueostomía, él se ahoga. Entonces, hablar en esas situaciones, pues muy, muy complicado, ¿no? De hecho, cuando ves a alguien con traqueostomía en la calle, se tapa el agujero para hablar, digamos. Pero claro, eso yo creo que se fue degradando por la propia sonda, porque claro, de estar tantos años y por la propia traqueostomía, y llegó un momento en que no sé si por cuestión neurológica o por cuestión puramente mecánica de ese roce, digamos que el cuerpo se defiende de todos esos elementos agresivos, creando como una estenosis, como una especie de endurecimiento, ¿no? Entonces ya yo creo que él, aunque hubiera podido, físicamente no lo hubiera hecho, porque no podía, era muy difícil ya que saliera el sonido por ahí. Tu padre era por supuesto, creyente, era plenamente consciente, además, de la gravedad de su enfermedad. Sí. Y de hecho, todo esto se lo ofrecía a Dios. La enfermedad de vuestro padre os unió a vosotros, este sufrimiento humanamente inexplicable. Desde luego mi padre era practicante y tenía una vida espiritual. Lo que hiciera él o no hiciera en su foro interno no lo sabemos, porque no lo pudimos saber, ¿no? Porque no nos comunicábamos más que con la vista. Sí que es cierto que era consciente, porque nosotros hablábamos, imagínate, a ver la cuenta de no sé qué banco, y es que él se ponía así, si estábamos del lado giraba los ojos, que era lo único que podía mirar, hacer, y ponía muy expresivo, porque se le notaba que tenía preocupación por la situación en que había quedado todo, ¿no? Si de la noche a la mañana tú dejas tu vida normal, te pones a pensar a lo mejor en cómo se las van a arreglar estos, ¿no? En el fondo, bueno, yo tengo mi teoría, cada cual pues tiene la suya, ¿no? Yo creo que Dios, por lo que fuera, a él le dio, porque él estuvo, bueno, en situación de parada durante mucho tiempo. Mi idea es que Dios le dio la oportunidad de volver y él eligió volver. ¿Y por qué? Porque tenía una misión. Yo lo veo así, no lo sé, a lo mejor es mi forma de verlo y no tiene nada que ver con la realidad. En el fondo, Dios, yo creo que le dejó en una situación totalmente, para los ojos de los hombres, totalmente humillante, ¿no? Que no es la visión de Dios. A él le dejó sin capacidad de moverse, sin capacidad de limpiarse. Él no podía tenía muchas secreciones, tenía lo que hacemos todos día y noche, y eso había que limpiarlo continuamente. O sea, en ese sentido físico estaba casi en posición fetal, sin nada. O sea, desnudo, como vino al mundo, desnudo se quedó, y además sin poder hablar, que es casi estar en una prisión interior, porque no puedes, imagínate, no puede ni pedir con dolores. O sea, sus dolores fueron continuos, se le notaba, porque además hablábamos con los médicos y esa situación de rigidez produce unos calambres y unos dolores prácticamente continuos. Solo se le veía relajado cuando dormía. Si no, pues o tenía un problema de tos, o tenía un problema de dolor, o tenía, bueno, él a lo mejor se evadía cerrando los ojos y se le veía medio relajado, pero realmente en ese punto también estaba... Estar crucificado, vamos, en vida, ¿sí? Y vivir un verdadero calvario. Pues yo veo el cuadro de Tiziano de Cristo con la cruz a cuestas, y veo esos ojos. Veo los ojos de mi padre, y veo el Cristo abrazado de la cruz del Greco, ese que tiene los ojos así para arriba, y veo los ojos de mi padre. Y digamos que yo creo que él estaba
además consciente de su sufrimiento, pues mendigo de amor, igual que está Cristo. Cristo está mendigo sin necesidad, porque Él no necesita nada de nosotros, pero se desvive por nuestro amor. Pues Él era como un sumidero de amor, y eso hizo que nosotros nos desviviéramos en amor. Y digo más, cuando tú estás al lado de una persona así, que ya no tiene nada, que está por ese sufrimiento, ya no es, a los ojos de los hombres no es digno, y sin embargo está revestido de una dignidad inmensa, pero inmensa. Tú lo ves y ves a Cristo crucificado, que no hay cosa más digna que esa, y a los ojos de los hombres más humillada que esa. Y tú ves eso, y al lado de Él, y estoy hablando de mi Padre, no ya de Cristo, al lado de Él tú ves tus manchas, tus bajezas y tu egoísmo. Queda como puesto sobre un blanco tu suciedad, tu pecado, porque ves que aunque Él está así, a veces tú sigues siendo egoísta, por ejemplo, que aunque Él está así, tú sigues revolviéndote en la cama del hospital porque Él ha tosido y dices, a la siguiente tos me levanto, ¿no? O sea, estábamos muy cansados. Yo hice desde tercero de carrera hasta sexto, la hicimos de hospitales, mis hermanos igual. A veces estaba yo allí tirado en el suelo del hospital con un Rotring y mis cartas haciendo los planos de dibujo técnico. Mucho sacrificio. Y aún así dices, no, aún así, al lado de Él, que lo necesita todo, yo sigo siendo cicatero. Y es lo que nos pasa con Cristo. Cristo ya es el crisol, o sea, es el blanco más puro que hay. Claro, al lado de Él, ¿qué somos? La verdad es que en esas circunstancias, Alfredo, que estabas sacando los exámenes, los estudios ahí en el hospital y tus hermanos lo mismo, había momentos, lógicamente, que erais humanos y que os quejabais y sufríais el cansancio en vuestras carnes, y cuanto más los que no nos hemos visto en una situación como la vuestra, muchas veces nos quejamos por tonterías, ¿no? Que no tienen ninguna importancia, ¿no? Así que verdaderamente yo creo que tu testimonio, a mí el primero, me sirve para darme cuenta de que muchas veces me quejo por cosas que son insustanciales, aunque a mí me parezcan un mundo en ocasiones, pero que hay muchas personas sufriendo, y este ejemplo de tu padre y de vosotros como una familia unida, pues es verdaderamente un consuelo, ¿no? Hoy día, y una esperanza. Sí, sí, desde luego. Y a mí lo que nos enseñó es, porque puedes decir, bueno, esta persona, mi padre, se vio encerrado ahí y no pudo expresar, lo dirán, cualquiera que lo diga, y no pudo expresar su deseo de morir, etc. Bueno, yo lo tuvimos muy claro desde un principio, porque nosotros no éramos, hasta los primeros momentos, considerábamos que no éramos dueños de la vida, mi padre. Nosotros, cuando estuvimos media hora, porque dicen a los 6 minutos ya hay daño cerebral, bueno, ¿para qué seguir reanimando, no? Algunas personas lo dicen. Si va a haber daño cerebral, pues oye, déjale descansar. Bueno, estuvimos media hora y hubiéramos estado allí hasta que hubieran llegado los medios, no con ensañamiento, ¿no? Con el deber de hacer lo que tú puedas hasta el momento en el que ya no puedas hacer más. Y con el motor del cariño y del amor. Por supuesto, no con un motor solamente es que con otro motor no habría salido. Es decir, yo se lo decía el otro día a una amiga. Con otro motor eso no habría salido. Nadie puede aguantar 16 años ayudando a su padre, sí, pero es muy duro. Tú tampoco sabes que va a durar 16 años, pero tampoco sabes si va a durar 20, no lo sabes. Sigues hacia adelante porque tienes algo que es eso, es el amor realmente, es la entrega, y porque además dando recibes más de lo que das, porque dando te sientes realizado, porque dando sientes que Dios te lo paga, que te lo paga la persona a la que ayudas, de una manera que no sabes expresar, pero realmente
no hay tristeza, no hay desilusión, tampoco hay preocupación, por supuesto, hay mucha preocupación. Todos los días estábamos preocupados y si alguno de nosotros se iba, imagínate, pues yo estuve unas prácticas, me fui a Lugo, o tenías tu semana de vacaciones con la cual además cargabas a tus hermanos con tu turno, digamos, ¿no? Además a sentirte un poco mal. La única que no tuvo vacaciones porque no lo admitió en ningún momento, ni admitió ir al cine ni una sola vez, fue mi madre. Decía, ¿qué pinto yo en el cine? Es que yo no quiero estar en el cine. Cuando tú ves eso, te das cuenta de lo que significa el matrimonio, ¿no? De lo que es en la salud y en la enfermedad. La enfermedad es una entrega total. No sabes lo que te va a llegar, pero tú por amor te entregas y no te encuentras ni siquiera bien si te tomas quizás era algo exagerado y nosotros luchábamos mucho con ella, pero tenía la cabeza muy dura. La sigue teniendo, pero es maravilloso, ¿no? Ver que ese matrimonio se basaba en la entrega total. Pero para esas personas que a día de hoy a lo mejor dirían, pues os ensañasteis con él, etcétera, ¿no? Mi padre, yo creo que llevaba ya 10 años mal y continuos ingresos, ya digo, cada 2-3 meses. Bueno, pues una vez llegó ya a una situación de neumonía, ingresado ya en el hospital, que ya le conocían, claro, ya está aquí Luis otra vez. Hombre, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Y ya sabían que éramos guerreros, bueno, pues nos dejaban casi independencia y en el fondo les parecía bien porque descargábamos mucho de su trabajo, ¿no? En los cambios posturales de la noche, pues muchas veces no le llamábamos porque sabíamos moverle, etcétera. Bueno, pues en el fondo nosotros también ayudábamos con ese acuartelamiento familiar a que pudieran a lo mejor atender más a otras personas. Pero llegó una situación una mañana en que ya sabíamos o pensábamos que se iba a morir. Y fíjate, Dios nos pone en esas pruebas para decir, tú qué sabes. Él tenía una neumonía muy grande ya, ya no respiraba normal, es decir, ya prácticamente el pecho veías que no se levantaba, no sé, pues imagínate una persona respirando 6-7 veces por minuto y con las extremidades, la punta de los dedos un poco azuladas y totalmente inconsciente, ¿no? O sea, estaba ya los médicos nos lo dijeron por la noche que no iba a salir, nos reunimos toda la familia con él en la habitación y estaba amaneciendo, me acuerdo, un día de invierno. Y bueno, pues prácticamente era una despedida. Nosotros ya entendíamos que, oye, pues el cuerpo tiene una resistencia y llevaba ya, yo creo que 10 años o por ahí. Había superado ya todas las estadísticas, los médicos ya, bueno, prácticamente no se lo creían. Y me acuerdo además esa mañana que mi madre convocó a los médicos y les dijo que a pesar del estado de mi padre, ella quería que recibiera todas las atenciones que pudiera recibir para salvarle la vida. Porque claro, lo normal ya en esa situación, tú tienes que estar luchando desde el primer al último día con toda la gente que te dice, pero bueno, habéis hecho ya mucho. Son continuos, en el fondo son continuos palos en la rueda porque tú no quieres pensar siquiera en nada de eso, en tirar la toalla, Te que ya has desaniman, hecho claro. suficiente. Y además Sí. en esos momentos ya de cansancio, de fatiga ya increíble, ¿no? Después de tantos años, pues esos comentarios que duda cabe que hacen mella, ¿no? Y te desmotivan, te desesperanzan. Pero bueno, ahí estaba Dios en medio, ¿no? Bueno, tal es así que él, ya digo, en esa situación, nosotros ya estábamos, pues eso, despidiéndonos y allí todos juntos, porque entendíamos que ya no había mucha solución. Y se acercó mi cuñada y estaba embarazada de su primer nieto, ¿no? Ya bastante avanzado. Y bueno, pues para despedirse, un gesto súper humano y súper emocionante, ¿no? Le puso si él estaba inconsciente, ya no tenía ni fuerza en las manos, estaba como relajado porque ya, y le puso la mano en el vientre y le dijo, mira Luis, este es tu nieto, mira a ver si sientes alguna patada. Y además se va a llamar Luis como tú. Y le puso la mano y
Y bueno, a nosotros nos quedamos alucinando, ¿no? Y a raíz de ese momento, pues mi padre empezó sin saber por qué. Bueno, cada uno puede pensar lo que quiera, ¿no? A respirar cada vez más, a toser. Le aspiramos otra vez más, porque bueno, tienes que ir con una aspiradora a sacarle todas las secreciones. Y bueno, al cabo de un rato, pues oye, empezó a mejorar. Pero estaba prácticamente, ya digo, unas respiraciones ya sin ventilación y bueno, llamamos al médico y a la enfermera y tal, no se lo creían. No habían visto algo similar nunca. Ni nosotros nos lo creeríamos, sino cualquiera que lo viera cómo estaba, ya digo, empezaba a estar como azulado la punta de los dedos. Bueno, pues salió de esa. Y eso a nosotros pues nos dio a mí por lo menos, desde luego, me dio la sensación de que era una persona que no quería irse. Pero no porque fuera egoísta, sino porque todavía tenía mucho amor nuestro que generar, ¿no? ¿Y quiénes somos nosotros para negarle eso a una persona? Es que es así. Cualquiera que le quita la vida a esa persona está cometiendo una auténtica, bueno, un juicio, desde luego. Juzgas por otro y desde luego yo tengo muy claras las cosas en ese respecto. También, Oye, Alfredo. Sí, no, perdona, dime. Sí. Dime. No, también a la hora de transmitir esa enseñanza a los niños, por ejemplo. Mis hijos, después, bueno, nació el mayor, después tuve la suerte de que también mi hijo pequeño naciera estando mi padre vivo. Ambos han visto el sufrimiento de su abuelo, el sufrimiento de su abuela, de su familia. Nosotros, ellos no se lo hemos ocultado jamás. Ellos han ido, mira, el abuelo está ingresado, vamos a verlo. Mira, el abuelo está malo, vamos a decirle, a darle un beso. Y le veían tosiendo, le veían con dolor, le veían sangrando por la sonda, le veían muchas cosas que la gente niega a los niños. Los sí, niños bueno, en esta sociedad hedonista, en esta sociedad secularizada, que huye de Dios, que reniega, mejor dicho, de Dios y huye del sufrimiento, eso no interesa, ¿no? Aquí nadie sufre, cuando en la realidad es realmente la contraria. Nadie se libra del sufrimiento en mayor o menor medida. Todo el mundo va a sufrir en esta vida, estés cerca de Dios o no. Pero claro, en vuestro caso, Alfredo, y yo creo que esta es la gran enseñanza, ¿no?, de este testimonio, una de las grandes enseñanzas es que vosotros estabais cerca de Dios. Es decir, encontrabais un sentido trascendente a ese sufrimiento, no meramente humano. Sí, mi idea por entonces era diferente a la que tenía ahora. Yo también te lo tengo que decir como defensa. Pues yo pensaba que los sufrimientos de la vida los daba la vida. Esa era mi idea, ¿vale? Yo en mi catolicismo de alpargata y en mi religión hecha a mi medida, porque también la hacíamos a nuestra medida, bueno, pues yo estaba en esa fase todavía inmadura, quizás, de decir que la vida te daba lo bueno, que Dios te daba lo bueno y la vida te daba lo malo. No querían no era capaz de asumir que Dios te pudiera dar algo como eso, ¿no? Después te das cuenta de que Cristo subió al Gólgota. Cristo sufrió lo indecible. Y Cristo en el huerto de los olivos lloró por todos nosotros. Y no solo ahí, sino ahora también. Está sufriendo lo indecible. Efectivamente, es que Cristo sigue a día de hoy con cada alma que se pierde, claro, llorando por todos nosotros y por cada pecado que hacemos. Y nosotros seguimos con un látigo en la mano cuando pecamos, atizándole un latigazo, así de sencillo. Bueno, pues yo ahora entiendo el sufrimiento diferente, gracias a Dios, ¿no? Porque he avanzado en ese camino de conversión y no solo entiendo que Dios nos dé el sufrimiento, sino que además entiendo que ese sufrimiento me va a hacer crecer de una manera que sin Él es imposible crecer. Es imposible crecer. Y cuando yo le niego a mis hijos el conocimiento del sufrimiento o se lo niego a alguien, lo que le estoy negando es la capacidad de darse, el descubrirse Él como dador. Y que descubriéndose como dador, descubra que recibe 100 por 1. Descubra que con esa pequeña muerte que hay en el sufrimiento, es como un grano que se entierra, se pudre y nace.
Y eso, hasta que no lo vives, te lo pueden contar 100 veces, 1000 veces, 1.000.000 de veces. Y yo diría ahora a todos los que están entrando o sufriendo o saliendo de una enfermedad, y a sus familiares, que no nieguen esa etapa de su vida, que no renieguen de Dios, porque esa forma de aprender solo se aprende así. Lo siento mucho y no sé por qué, pero es así. Alfredo, yo creo que con esta frase, con este mensaje, a raíz de tu testimonio, que es verdaderamente conmovedor y que nos va a invitar a reflexionar mucho, a mí el primero, insisto, y a todos vosotros seguro, amigos de Refugio Zabala, esta necesidad del sufrimiento, ¿no?, purificador para el alma de cada uno y purificador para el alma de todos, ¿no? Este sufrimiento por amor, claro, es decir, aquí nadie es masoquista. El sufrimiento tiene un sentido, está justificado. Lo decía muy bien Alfredo, nuestro Señor Jesucristo sufrió lo indecible en el Gólgota y sigue sufriendo por cada alma que se pierde hoy día y por cada pecado nuestro que le infringimos. Y bueno, yo me quedaría, Alfredo, con este mensaje esperanzador. Es decir, el sufrimiento humanamente es inexplicable, pero a los ojos de Dios cobra todo el sentido. Nadie de los que estamos ahora mismo aquí conectados nos libramos del sufrimiento, pero hay, amigo, llevar el sufrimiento con Cristo, llevarlo sin Cristo, media un abismo. Vosotros, como familia, además, me gusta mucho el testimonio que has dado, Alfredo, porque la familia vuestra pues estuvo unida por el amor, ese ejemplo verdaderamente de vuestros padres, ¿no?, ese matrimonio a las duras y a las maduras, en la salud y en la enfermedad. Eso que has comentado de tu madre, ¿no? ¿Qué hago yo en el cine, ¿no?, cuando mi marido está así? Pues eso es la prueba más fehaciente del amor de Cristo, del ver a Cristo en los demás. Y ese es el gran mensaje. Y esa es la gran necesidad que hoy la sociedad pide a gritos, ¿no? El que veamos a Cristo en los demás, en que nos demos a los demás, en que salgamos de nuestra zona de confort, en que dejemos de ser egoístas y pensar en nuestros propios problemas y pensemos un poco más en los demás. Así que yo te doy las gracias de corazón, Alfredo, por tu testimonio. Sé que no ha sido fácil darlo, pero que lo das para bien de las almas y para que cunda la esperanza en una sociedad profundamente desesperanzada. Y a vosotros, amigos, os emplazo el 1 de septiembre, que además creo que es jueves, si no me equivoco, luego me corregiréis, con otro nuevo programa de Refugio Zabala. Así que Dios os bendiga a todos. Y buenas noches a ti, Alfredo, y gracias de corazón por tu testimonio. Pues nada, gracias a ti, y espero que ayude a la gente que está en una situación complicada. Simplemente que piensen que nos están engañando por partida doble. Cuando dicen que buscamos el hombre inmortal está siempre diametralmente en el polo opuesto del hombre eterno. El hombre inmortal y el hombre eterno son divergentes. Y segundo, que sean muy conscientes que la familia es escuela de amor y que la familia es siempre el núcleo transmisor de ese amor. Y el maligno ahora mismo está desatado, atacando como un loco a la familia, por todos los frentes. Que nos unamos a nuestros mayores, que los tenemos aparcados y muriendo en las residencias, que nos unamos a ellos, que liguemos la generación suya con la de sus nietos y que les dejemos no perderse esa herencia de valores que es la herencia del cristiano viejo. Nada más. Muchas gracias a ti. Nada más, Alfredo, y nada menos. Que esto nos sirva también, como tú dices, para pensar en nuestros mayores, ¿no?, que nos lo han dado todo y que merecen que nosotros también les demos todo nuestro amor. Así que, Alfredo, mando un abrazo muy fuerte y te doy las gracias de nuevo por la generosidad de brindarnos tu testimonio. Que Dios te bendiga siempre, Alfredo, y que Dios os bendiga a todos, amigos, huéspedes, familiares, como queréis llamarle, de Refugio Zabala. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.